pensamiento complejo. Es decir, pensamiento complejo nos dice en pocas palabras, es que el mundo no es blanco y negro. El mundo es blanco, negro y cualquier combinación intermedia. Por eso es que a la gente no le gusta hablar de complejidad, porque uno prefiere, profesor, dígame, ¿esto es verdadero o falso? No me diga que en tal caso puede ser verdadero ni que en tal caso puede ser falso. Yo quiero salir de la duda. Claro, para pasar el examen de admisión o el examen del test, verdadero o falso. Una aberración pedagógica que nos condiciona negativamente desde chiquitos, como si el mundo fuera de blancos y negros, y no de interpretaciones cambiantes en contextos cambiantes. Entonces resulta, en la etapa juvenil, que es la etapa inmadura de los sistemas, se da un fenómeno llamado autoorganización, un fenómeno en que prácticamente el sistema actúa sin límites, manifestando sus posibilidades y con una alta capacidad de respuesta al medio ambiente. Pasa de ahí una etapa de madurez en que se dice que la estructura ganada es positivamente constreñida. ¿Qué quiere decir eso? Ya el patrón corporal está delimitado, básicamente. Y lo que haga de ahí en adelante son las posibilidades positivas que tiene para seguir cambiando. O sea, el sistema se estabiliza, las limitaciones autogeneradas juegan un papel positivo, o sea, se sigue desarrollando, sigue creciendo, y hay una buena capacidad de respuesta al medio ambiente. Puede irse por un lado, puede irse por el otro, puede ajustar sus comportamientos. Y en la senescencia es tanta la estructura, tanta la información ganada, que el sistema está sobrecargado. ¿Sí? Existe el término de sobrecarga de información. El sistema se ha estabilizado, ya su misma estructura le impide moverse, el cuerpo y las piernas que antes favorecían el movimiento ahora se convierten en impedimento, tiene que arrastrarlos, si eso es una manera de verlo, ¿sí? Juegan un papel negativo. El sistema pierde la flexibilidad y la capacidad de reaccionar a los cambios del medio y puede entonces morirse. La vida es vida y muerte simultáneamente, es un ciclo de transformación, ¿sí? Y la información es transitoria en los sistemas organizados pasando por esas etapas, pero a escala global la vida sigue produciendo formas y formas y formas de vida, o sea, la información se sigue manifestando. Entonces, en 2004, por ejemplo, esto ya es siglo XXI, muy reciente, este investigador en Binghamton, Nueva York, con quien yo he tenido bastantes oportunidades de dialogar con él, correo electrónico bastante, él plantea esto, se piensa que la producción de entropía es algo que exclusivamente contribuye al universo global, al equilibrio global del universo como un todo, o sea, lo que decía Boltzmann en el siglo XIX, visto como un sistema aislado. El incremento en la producción de entropía en situaciones alejadas del equilibrio, o sea, lo que explicó Prigogine, cuando los sistemas empiezan a fluctuar, puede explicar el origen de la complejidad a nivel local, encontrando así que la segunda ley de la termodinámica, o sea, la ley del aumento de entropía, es la causa final, incluso utiliza un término antiguo de los aristotélicos, causa final, del origen de la información, porque provee la motivación para la dinámica en los sistemas aislados pero no equilibrados. O sea, la información tiene origen. La información se va manifestando, se va dando, se va generando a medida que hay más formas, seres, objetos, eventos, fenómenos en el mundo, en el universo, en la vida, en el arte, en la cultura. Eso es lo que debe hacer la academia y la escuela, generar información. Para generar información hay que ser creativos, ¿sí? Proponer nuevas formas, nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevas expresiones artísticas, nuevas maneras de concebir el mundo físico.
y la misma evolución biológica, nuevos seres vivos, etc. ¿Por qué hay tantas diversidad de formas de vida? Porque hay muchísimas maneras de procesar la información para obtener las fuentes de energía de distinta manera. En las relaciones ecológicas, cada forma de vida depende de otra distinta para su fuente de energía. De tal manera que a la diversidad de formas de vida se le corresponde la diversidad de formas de utilizar la energía. Entonces, el concepto de energía íntimamente asociado también a información. Pero la forma, los patrones ordenados del universo no son aleatorios. ¿Por qué? Porque hay fuerzas gravitatorias que los atrapan y entonces se generan cuerpos, estructuras altamente ordenadas. Y eso que vemos en la célula de generar un patrón organizado, lo podemos ver a escala cósmica, donde cada uno de estos es una galaxia. Y azar y todo lo que quieran, el patrón global no es azaroso. Tiene cierta forma, información, organización, complejidad. De tal manera, la información tiene ese potencial permanente de ir generando vida. Algunos autores recientemente han dicho que, ¿acuerdan la metáfora de Maxwell? ¿Sí? Que lo de Maxwell se aplica es únicamente para explicar el comportamiento de las enzimas dentro de la célula. Es decir, ustedes saben que una enzima, que es una molécula proteínica, solamente actúa con moléculas muy específicas que puede reconocer. Entonces, hoy en día la metáfora del demonio de Maxwell también se utiliza en la bioquímica para explicar la actividad enzimática. Pero realmente lo que enseña la teoría de la información es que no se limita a esos fenómenos bioquímicos, sino en general, a los fenómenos generales del universo. Por ejemplo, Monod en 1970 decía que las enzimas son los demonios de Maxwell de la célula, porque son los que mantienen la forma y la estructura, son sus verdaderos agentes formativos. Cuando uno pensaba que era el ADN, que hay gente que confunde el ADN como una especie de principio vital y como la única fuente de información. ¿No? Es un patrón ordenado el ADN y por lo tanto es resultado de un proceso de generación de información y a su vez tiene la posibilidad de mantener esa información para la siguiente generación. Pero la información es un fenómeno global de la organización de los sistemas. Bueno, si se borra la información, entonces aumenta la entropía. Al fin y al cabo eran contrarias. La idea de deshilar, de extraer energía a partir de bits de información, da lugar a la termodinámica de la computación, un tema bastante sofisticado para explicar los computadores. Básteme decir aquí que esta es la manera como ellos concebían, estas son las maquinitas de deshilar, partículas en distinta posición, la 0 la de abajo, la 1 arriba, 2 posiciones, y si uno conociera bien esa posición, podría utilizarlas para que en el proceso de expansión movieran un motor y al final queda completamente reseteada la información, porque aquí ya se perdió la información. Mire, la partícula puede estar en cualquier lado, hizo el trabajo de la expansión. Bueno, esos son modelos imaginarios de los físicos, pero de ahí surge todo ese tema de la termodinámica de la computación. Bueno, hablar de información y no hablar de Shannon, que para algunos es el padre de la teoría de la información, no, es quien en el siglo XX retoma la idea de la información a propósito del problema y de la optimización de las redes telefónicas. Él trabajaba para la compañía de teléfonos Bell en Estados Unidos en el tema de cómo optimizar el paso de la información de San Francisco a Nueva York, Nueva York, San Francisco, cuando Estados Unidos, en el periodo de
la Segunda Guerra Mundial, intercomunica todo su país con redes telefónicas. Eso es. La información de Shannon él la define como entropía. Cuando ustedes leen a Shannon o libros que se refieren a Shannon, hablan de entropía de Shannon o hablan de información de Shannon y uno queda loco. Si dice Shannon, es lo mismo. Entropía de Shannon es lo igual a información de Shannon. Bueno, y ahí es donde hay una definición del bit, que es la misma de Boltzmann, pero vista de la siguiente manera. Dice, si yo tengo un arreglo estructural, por ejemplo, con estos 8 cubos, y yo quiero saber, usted marca un cubo, pero yo no sé cuál marcó usted, por ejemplo este. ¿Yo cómo hago para saber que este es el cubo que usted tiene marcado, si yo no lo estoy viendo? Entonces yo le puedo preguntar a usted en términos de preguntas que disminuyan la incertidumbre en la mitad. Sí, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿está a la izquierda o a la derecha? Me dice que está a la izquierda. Ah, bueno, ya descarté la mitad. Obtuve un bit de información. Descarté la mitad de las respuestas posibles. Ahora me toca es con esto. Ahora yo pregunto, ¿está arriba o abajo? Y me contesta, está arriba. Ah, entonces, estaba atrás, al lado izquierdo, ahora está arriba. Y ahora pregunto, ¿está detrás o delante? Me dice que está detrás. Elimino la otra posición. Solamente hay uno que está a la izquierda, que está arriba y que está detrás, este. O sea, necesité 3 preguntas para saber cuál era el que usted quería que yo le averiguara que estaba marcado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el bit de información. Con cada pregunta bajé a la mitad. Ahora, yo hubiera podido preguntar, ¿es el de atrás? ¿Es el de acá? ¿Es el de acá? ¿Es el de acá? ¿Es el de acá? Hacer 8 preguntas, igual lo hubiera encontrado. Pero es que el bit me permite descartar la mitad de las alternativas cada vez que tengo ese bit. Entonces, por eso es el bit de información. Es una medida muy, muy práctica para medir la información, pero se basa en 2 alternativas, como lo había hecho Boltzmann y Maxwell. ¿Está a la derecha o está a la izquierda? Aquí lo que hace Shannon es generalizar la idea. Cualquier sistema organizado, yo podría tratar de verlo en términos de alternativas de a 2. ¿Sí? Bueno, y entonces llegamos a la biología, donde nos va a decir, Shannon habló de un sistema de comunicación donde había una fuente y un receptor, y una línea telefónica que había ahí. En el esquema de Shannon, para transmitir la información telefónica, hay que codificar la información de los sonidos, codificarla en impulsos eléctricos para que puedan viajar. Y el receptor transforma impulsos eléctricos otra vez en los mismos sonidos que que se emitieron. ¿De acuerdo? Entonces, es una línea bidireccional, pero la información viaja en forma codificada, o sea, en forma digital, en forma de impulsos eléctricos. Las ondas sonoras no van por los cables telefónicos. ¿Sí? Esto ya lo saben mejor. Entonces, la comparación biológica va a ser, hay una central de información en el núcleo de la célula llamada ADN, y hay una recepción en el citoplasma de la célula, donde la información se transforma en proteína, y el cable de transmisión es otra molécula que se llama RNA, se llama la molécula mensajera de la información. O sea, que la saca del núcleo y la lleva al citoplasma, de acuerdo a este esquema. ADN, doble cadena, una copia de un sector de esto, sale el RNA, y ahora viaja del núcleo al citoplasma y ahora se traduce, se descodifica, y aparece la proteína, y la proteína hace algo, funciona, actúa en algo,
contribuye con su acción a la estabilidad de la forma del ser vivo. O sea, no es una información que se queda ahí guardada, no es una información para utilizar, la proteína se degrada y se destruye, pero cumple una tarea fisiológica, bioquímica, es la que nos mantiene vivo. ¿Sí? Quiere decir que había información, la información es acción. DNA es el registro evolutivo guardado de muchas informaciones. El RNA es apenas copias de algunas informaciones que en ese momento son importantes para la célula, y el RNA es una copia de uso, porque llega y a medida que se utiliza se degrada también y produce la proteína, y la proteína dura más, pero también se va a degradar, y la molécula que permanece sin degradarse es el ADN, por lo menos en la vida de la persona. Es una fuente estable. Monod dice entonces que para el caso de la formación del ser vivo, lo único que necesitamos como input de información es la información genética. Y que en el proceso de formación del ser vivo, o sea, de su desarrollo epigenético, es la única. ¿Sí? O sea, el desarrollo de la vida es una revelación, una manifestación de la información que ya estaba en su ADN. Esa es una visión de la información como registro, como input en una máquina que produce un output, y el output es el ser vivo. Con esa definición, entonces los teóricos de la información dijeron, si el ADN con sus letras en distinto orden es la información, pues hagamos una teoría de la información donde lo que se mire sea el contenido informativo de una cadena de símbolos, y la más sencilla son de símbolos binarios. Y entonces viene la teoría de Kolmogorov-Chaitin de la información. Otra teoría, y mira, nos estamos complicando demasiado. No, cabremos que todo eso se sintetiza. Entonces dice, mire, ¿cuántos ceros y unos tengo en cada una, en la 1 y en la 2? Hay 22, ¿no? ¿Sí? En términos de bits de información, cada sitio de esta cadena es un bit de información, porque podía ser 0 o 1. Es una de las dos, es un sistema binario. ¿Sí? Pero, o sea que en la de aquí hay 22 bits de información, y aquí hay también 22 bits de información, porque cada posición puede estar ocupada por un 0 o por un 1. ¿De acuerdo o no? En términos de bits llevan la misma información. Pero ahora hay otro concepto. ¿Cuál es la diferencia entre la 1 y la 2? Ustedes ya me lo pueden decir. La 1, hay un patrón regular repetitivo, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mientras que el de abajo es un patrón aleatorio. ¿Cuál tiene más contenido informacional? La de abajo, no la de arriba. Imagínense, ustedes abren un libro que dice ma. No, pues el libro no dice nada. Repite la misma sílaba todo el tiempo. Pero cuando ustedes miran los libros, los textos que llevan información, las palabras se repiten irregularmente, porque obedecen a otra lógica, la lógica semiótica de los lenguajes y de las significaciones. Pero ¿qué tal construir un poema en que cada 15 palabras aparezca la palabra sol, en que cada 20 palabras aparezca la palabra perro, en que cada 10 letras tenga que aparecer la letra E? No, pues, introduzco tantas regularidades que ya yo termino sin posibilidades de utilizar libremente el lenguaje.
Entonces, la información requiere que los símbolos estén colocados de una manera que obedezca a otro tipo de lógica, pero no puede ser la lógica de la repetición monótona, o que estén al azar. Schrödinger, un físico, decía, deben estar al azar. Entre más al azar estén, más posibilidades hay de sacar textos con significado de ahí. Pero si yo los pongo completamente regulares, yo no puedo tener. Entonces aquí ya hay un concepto distinto. Las dos cadenas tienen los mismos bits de información y ahora yo tengo que inventar otra medida que me las permita distinguir. Eso se logró en base a estos aparaticos, que uno los usa para jugar, pero en realidad fueron los que transformaron muchas concepciones, y es el programa. El programa necesario para codificar la secuencia de arriba es muy sencillo. Escriba 0, escriba 1, repita las dos operaciones anteriores n veces. 3 órdenes, me salió esto. Este programa ya es distinto, porque yo ya no puedo decirme repita fácilmente, pues que no se está repitiendo. Entonces me toca escriba 0, escriba 1, escriba 1, escriba 0, escriba 1, escriba 1. Mira, aquí hay una pequeña repetición, pero después ya no hay más de ese estilo. Entonces, se me vuelve un programa para los informáticos más largo para decirle al computador, escríbame esto. Luego esta tiene más información. Bueno, eso es lo que dice Chaitin. Para ir llegando al tema que nos sintetiza todo esto, en 1989, Wojciech Zurek, físico en el Instituto de los Álamos en Estados Unidos, va a plantear una teoría sintética de la información basada en lo físico y aplicable a lo biológico. Dice, todo sistema físico interesado en la extracción de energía libre es, entre comillas, un demonio de Maxwell que necesita colectar información del entorno para tal fin. Ese es el resumen de toda su teoría. Eso, tan fácil. Hay que pensarlo muy bien. Primero, resucita el demonio de Maxwell. Eso no se quedó en el siglo XIX, sigue inspirando ideas. Bueno, entre comillas. Todo sistema físico interesado en extraer energía. ¿Cuáles son los sistemas físicos interesados en extraer energía? Principalmente, digámoslo así. ¿Quiénes podrán ser? Los ratones, las bacterias, los humanos, porque todos los seres vivos tienen necesidades vitales para satisfacer. Las estudiamos como procesos de transferencia de energía. No es que el ratón diga voy a recibir tantas calorías de energía, no, eso lo hacemos nosotros, pero por otras razones. Pero no, el animal simplemente siente una necesidad de comer, come. Con eso está transformando el ciclo de energía de la naturaleza, pasando de energía química a energías invertidas en su propio mantenimiento biológico. Bueno, pero ¿dónde está la energía que yo puedo utilizar? Para eso necesito información. ¿Dónde queda el restaurante? ¿Dónde queda Carulla? ¿Dónde queda la tienda? ¿Sí? En el animal, ¿dónde están los animales que pueden ser predados? ¿Dónde están las plantas que puedo forajear? Ese tipo de cosas. Eso por lo menos tiene que saberlo. De alguna manera tiene que percibir señales de eso, porque si no, entonces que no puede sobrevivir. Entonces la información existe, pero está asociado al proceso de transformación de la energía por parte de sistemas que necesitan energía para mantenerse, seres vivos. Es decir, una definición de información que va a utilizar todos los elementos de la física, pero directamente referenciados a un símil de ser vivo. Es decir, Zurek en 1989, ni más ni menos, está mostrando que la profecía de Thomson, de Lord Kelvin,
de que lo que planteaba Maxwell se aplicaba mejor a los seres vivos, en realidad sí, era eso. La segunda ley no se viola, porque el sistema es abierto, el sistema no está cerrado como las cámaras de Boltzmann y Maxwell, el sistema no está en equilibrio, es un sistema que tiene un mínimo de organización para a partir de eso seguir organizándose y manteniendo la organización, y que tiene memoria. Sí, los sistemas físicos tienen memoria porque tienen estructura, y la estructura es una manera de registrar información, ¿sí? Porque en las estructuras hay información, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso? La metáfora de Surek es la entropía física referida al sistema, ya no al universo. Tiene dos magnitudes, la de Shannon y la de Chaitin. La información es pasar de lo uno a lo otro. Con Shannon era la incertidumbre, y cómo, Shannon dice, cómo va disminuyendo la incertidumbre, y aquí cómo el registro informativo va creciendo. Entonces, la suma de ambos me va a permitir definir la entropía del sistema y, según su valor, el trabajo físico que puede ser ejecutado por ese sistema. O sea, la acción, la energía que se puede sacar de ahí. Entonces, Shannon nos habla de la información faltante, que a medida que yo capturo bits, va disminuyendo. Me estoy informando, disminuye mi incertidumbre. Entonces, la información va disminuyendo, pero siempre quedará algo de ignorancia. K es la de Chaitin, o sea, el registro algorítmico, cómo va creciendo a medida que tengo más información. Y el IGUS, o el demonio de Maxwell, es el sistema, usuario y recolector de información. O sea, la información es una cosa en abstracto. La información está encarnada físicamente en estos seres vivos, sistemas organizados, y está porque la usan, porque la capturan, ¿sí? del medio ambiente. Entonces veamos cómo es eso. Entonces ahora, de la ignorancia se pasa al azar. Uy, no, pucha. No, quiere decir eso, que a medida que disminuye la ignorancia, aumenta la complejidad del registro. Y si se codifica de una manera comprimida, pues vamos a ver el registro como algo azaroso, pero en realidad corresponde a la información captada. ¿Qué es lo que permite pasar de lo uno a lo otro? La medición. ¿Se acuerdan? En Boltzmann, pasar de la ignorancia a pasar a la información era medir dónde está la partícula. Lo mismo aquí. Lo que pasa es que ahora la medición aquí se amplía el concepto y se profundiza. La medición disminuye la incertidumbre sobre el entorno. Usted mide temperaturas, mide alguna cosa, distribución de animales, intensidad de luz, colores, sabores. Usted está midiendo, usted está conociendo cada vez más del ambiente a medida que mide, pero para medir tiene que interactuar directamente o por medio de un aparato de medida. El ser vivo, directamente, pero a través del ojo, a través de la piel, a través de los órganos sensoriales. En el humano, pues es a través también de aparatos, ¿sí? Y entonces se va generando una información, y esas son las figuras que propone Surek. Mire, aquí está. Si el sistema fuera completamente aleatorio, el medio, a medida que disminuyo la incertidumbre, tengo que generar un registro tan complicado que no me permite hacer nada. Pero, si yo disminuyo la incertidumbre y genero un registro, y la incertidumbre bajó rápidamente, quiere decir que esa información ya la utilizo. Es esta la figura. Estos señaladores no. Entonces, mire, tenemos la línea azul, es la disminución de la incertidumbre porque estoy captando bits de información. La línea verde, el registro que estoy generando.
La línea roja, la suma de ambos. Y la línea negra, el punto donde empecé. Disminuí mi entropía a nivel local, lo que está diciendo aquí la teoría. Y esa me permite entonces utilizar ese W, esa cantidad de trabajo. Y puedo utilizar esa cantidad de trabajo en base a la información que tengo. Y la información la tengo de dos maneras. La capté del medio, como H, y ahora la tengo incorporada a la estructura como K. Por eso les decía que los sistemas informáticos son sistemas autorreferentes. La información del medio pasa al organismo y el organismo a su vez transforma al medio. ¿Sí? Pero aquí basta ver esta parte. Por ejemplo, un sistema completamente aleatorizado, yo necesito demasiada información para saber dónde están las partículas. Y si lo logro, necesito un registro muy grande para decir dónde estaban, porque era completamente aleatorizado. Pero un sistema lejos del equilibrio, que es la condición de abajo, donde hay corrientes, unas partículas en una dirección, otras en otra, con poca información, yo ya sé por dónde va la corriente. Y puedo decir, comprímame el registro, porque como ya sé cómo se movían unas de allá, ya puedo decir que las otras se mueven de la misma manera, entonces comprimo el registro. Por eso es que me sale un registro chiquito que puedo utilizar, un registro económico. Por ejemplo, el caso de arriba, no hay información aprovechable. En un sistema en equilibrio, yo no puedo poner una fuente de energía eólica, no, porque si todo fluye con la misma velocidad en todas las direcciones, yo no puedo sacar energía de ahí. Pero si hay corrientes claramente definibles, yo sí con poca información puedo orientar la veleta y sacar energía. En sistemas lejos del equilibrio, como el de abajo, con pocas mediciones, la incertidumbre disminuye mucho, se puede generar un registro económico y el balance total es positivo a favor de la extracción de energía. Porque en última la información es para eso.